Mi nombre es Luis Ángel Saúl, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y coordinador del Grupo Constructivista de la UNED. En esta ponencia mostraremos una aplicación del uso de mapas cognitivos borrosos para explorar la estructura y dinámica de la red de significados personales de un individuo en el campo de la promoción de hábitos de salud. La adquisición de hábitos de salud pueden suponer un gran esfuerzo para las personas y la adherencia a este tipo de indicaciones es complicada. Se estiman fracasos en torno al 80%. Es por ello que explorar la red de significados asociados a la adquisición de tales hábitos, reducción de peso, ejecución de ejercicio físico, etc., pueden ser de gran ayuda para explorar las inconsistencias del sistema e identificar los conflictos dentro de esa red que dificultan el cambio y la consecución de los objetivos del individuo, para poder establecer programas de intervención individualizada más eficaces. En este sentido, consideramos que los mapas cognitivos borrosos pueden ser de gran ayuda, ya que permiten explorar la estructura del sistema de significados personales del individuo, determinar sus inconsistencias y proyectar sus dinámicas de evolución a lo largo del tiempo. A continuación, mi compañero Alejandro Sanfeliciano explicará la metodología para la creación de este tipo de mapas cognitivos borrosos. Un saludo, soy Alejandro Sanfeliciano y en las próximas diapositivas vamos a ver qué es un mapa cognitivo borroso, cómo construirlo y sus formas de representación. En primer lugar, demos un breve repaso a lo que es un mapa cognitivo borroso. Este se trata de una técnica creada por Cosco para la representación de modelos mentales a través del uso de la lógica borrosa. Esta técnica nos permite ver y hacer simulaciones de escenarios futuros atendiendo a cómo se distribuye el flujo de la causalidad. Nuestra intención es aplicar esta técnica al sistema de constructos de un individuo, en concreto en la promoción de hábitos saludables, partiendo de la exploración del sistema de significados del individuo y de la red de atribuciones causales. Pretendemos detectar inconsistencias del sistema y explorar escenarios de cambio. Ahora pasemos a ver cómo es un mapa cognitivo borroso y qué partes tiene. La primera son los vértices o nodos, que representan los constructos personales del individuo. Estos vértices tienen un nombre, un tamaño y un color. El nombre nos indicaría el polo del constructo que se encuentra activo en la persona, el tamaño, el grado de activación de dicho polo, y el color, su orientación al ideal, siendo verde un constructo congruente, el rojo discrepante, el amarillo un constructo dilemático y el gris una indefinición del yo. Y luego tendríamos las aristas o implicaciones, las cuales tienen una dirección, un grosor y un color. La dirección nos mostraría la orientación de la causalidad, el grosor el peso de la implicación y el color el tipo de relación, negro relación directa y rojo relación inversa. De acuerdo, ahora debemos repasar someramente las matemáticas que subyacen a los mapas cognitivos borrosos. A la hora de computarlos, debemos tener en cuenta que el estado del mapa cognitivo borroso está definido por un vector que tiene como elementos el grado de activación de cada uno de los constructos personales. Además, las relaciones de implicaciones estarán definidas a través de una matriz de pesos. De esta forma, podemos definir cualquier mapa a través de un vector de dimensión n y una matriz de dimensiones n por n, siendo n el número de constructos personales. Ahora bien, si queremos poner en funcionamiento dicho mapa cognitivo borroso y ver cómo evoluciona el sistema de constructos del individuo, debemos definir dos funciones, la función de propagación y la función umbral. La función de propagación nos indicaría cómo se propagaría la activación de los constructos al resto de ellos. Por otro lado, la función umbral define el grado de activación de un constructo en función de la activación que le llega del resto de constructos, dejando ésta dentro de un margen apropiado. Como resumen, debemos tener claro que los mapas cognitivos borrosos sirven para generar escenarios de causalidad entre los constructos. Un ejemplo ilustrativo muy sencillo sería el siguiente bucle, en el que vemos que a mayor bienestar hay mayor salud, mayor felicidad y a mayor felicidad, mayor bienestar. Por lo que cualquier cambio en cualquiera de estos nodos repercutiría en un cambio en todo el sistema. Bien, pasemos ahora a ver cómo se construye un mapa cognitivo borroso. El punto de partida sería la aplicación y obtención de la técnica de rejilla de nuestro sujeto. De ella sacaríamos los constructos personales del individuo junto a la matriz de puntuaciones. De esta última, lo que nos interesa es la extracción de dos vectores concretos, el yo actual y el yo ideal. Es ahora, con la información del vector
del yo actual y los constructos personales del individuo cuando podemos aplicar la rejilla de implicaciones para sacar de ella, tras diversos cálculos, una matriz de pesos. Una vez tengamos esta matriz, solo nos quedaría crear un vector de activación inicial utilizando la información contenida en el yo actual, para así poder realizar la inferencia de escenarios. Dicha inferencia nos devuelve una matriz de iteraciones que nos muestra la evolución de nuestro vector a lo largo del tiempo. Esta matriz, combinada con el vector del yo ideal, nos permite realizar una primera graficación denominada GCT, gráfico de comportamiento versus tiempo, que explicaré más adelante. Por último, para dibujar un mapa cognitivo borroso, solo tendríamos que escoger uno de esos escenarios de la matriz de iteraciones y expresarlo en forma de red o grafo. Para la realización de todos estos pasos nos valemos del software que vemos aquí a la derecha. R, el lenguaje de programación matemático, RStudio, interfaz para R que facilita su uso, ygraph, paquete de R que nos permite dibujar grafos y editarlos a nuestro gusto, OpenRecGrid, paquete de R que contiene múltiples análisis para la técnica de rejilla y ggplot2, otro paquete de R que nos ayuda a crear gráficos. Ahora pasemos a ver los dos tipos de graficación con los que contamos: los digrafos de los mapas cognitivos borrosos y los gráficos de comportamiento versus tiempo. Los primeros nos mostrarían la estructura del sistema y los segundos su dinamismo. El digrafo nos muestra la estructura del sistema en un momento dado, pudiendo ser el estado actual del sujeto o una simulación de un escenario futuro. En este gráfico podemos ver de un vistazo rápido los constructos discrepantes y congruentes, y la relación existente entre ellos, lo que nos puede llevar a identificar posibles ciclos problemáticos. Un aspecto muy interesante de los digrafos es que podemos dibujarlos de diferentes maneras en función de lo que nos interese. Por ejemplo, el algoritmo Reingold-Tinford nos permite observar la centralidad de los constructos. El dibujo en círculo nos permite una visión clara y sin superposiciones de los vértices y las aristas. El grafot nos crea conglomerados en función de la densidad de aristas entre nodos, y el escalado multidimensional nos permite expresar los nodos en función de sus similitudes. El escalado multidimensional también nos permite añadir un eje más de significado y obtener un mapa en 3 dimensiones. Por último, quiero enseñaros el gráfico de comportamiento versus tiempo, o GCT, que nos representa cómo el mapa cognitivo borroso va cambiando en función del tiempo. En el eje X tendríamos el número de iteraciones, es decir, el tiempo, y en el eje de ordenadas, la distancia de cada constructo respecto al ideal. Este gráfico es muy interesante ya que nos aporta una simulación de cómo los constructos se alejan o se acercan al ideal. Cuanto más cercano a cero, la parte inferior, más cercano al ideal del sujeto. Este tipo de gráfico nos permite ver cómo funcionaría el sistema a lo largo de iteraciones simuladas, partiendo de la red de atribuciones causales que establece el sujeto. Ahora veamos un ejemplo concreto de la aplicación de esta metodología en el estudio de la adquisición de hábitos saludables. La técnica de rejilla que proponemos para este estudio se compone de 14 constructos y 11 elementos. Proponemos 6 constructos predefinidos relacionados con la construcción del sujeto sobre su peso, el deporte, la comida y la salud, y presentamos las preguntas para la obtención de los otros 8 constructos. Entre los elementos presentamos la visión del yo actual y un yo proyectado a un año y su yo ideal. 3 personas significativas en su vida, padre, madre y pareja, si tiene, o otra persona significativa, y roles relacionados con personas que tienen exceso de peso o no, que tienen hábitos saludables o no, y el rol de persona non grata. Este es el ejemplo de una rejilla simulada que utilizaremos para ilustrar la representación de un mapa cognitivo borroso y su gráfico de comportamiento versus tiempo y explorar su utilidad. Para comprender cómo se interpretan estas puntuaciones, repasemos el constructo gordo versus en su justo peso. En este constructo, el sujeto se vería como un poco gordo. Dentro de un año no sabría si se vería como gordo o en su justo peso. A su padre lo percibe como bastante gordo, a su madre como un poco en su justo peso, a su pareja un poco gorda, etc. Su ideal en este constructo sería estar muy en su justo peso. En el siguiente constructo, el sujeto se percibe un poco en descontrol de la alimentación
y su ideal sería muy en el deseo de controlar la alimentación. Puedes parar la grabación para revisar las puntuaciones en su totalidad. Para explorar la red de atribuciones causales del sujeto en relación a los constructos identificados, utilizamos una rejilla de implicaciones. En ella le pedimos al sujeto que nos establezca qué implicaciones tendría un cambio de su posición actual dentro de un constructo al otro polo del constructo. El sujeto debe marcar qué otros constructos cambiarían y hacia qué polo, utilizando una escala de -3 a 3. Por ejemplo, si el sujeto pasase del polo gordo al polo en su justo peso, implicaría para este sujeto un cambio también en otros 3 constructos. Le llevaría hacia muy saludable, muy activa y aumentaría bastante su confianza. Con toda esta información recogida con la primera rejilla y la rejilla de implicaciones, podríamos, entre otras cosas, representar en 3D la estructura de la red de significados del sujeto y las atribuciones causales entre los constructos estudiados. Desde una representación en 2D se aprecia como la mayoría de los nodos están en color rojo, lo que nos indica que el sujeto no se encuentra a gusto en ellos y le gustaría realizar cambios en los mismos. Los nodos en color verde nos señalan los constructos en los que el sujeto se encuentra a gusto. Las aristas nos muestran las relaciones entre los nodos. En el gráfico de comportamiento a lo largo del tiempo, con la simulación de unas 30 iteraciones, podemos ver cómo se trata de un sistema muy estable en el que no se producen los cambios deseados por el propio sujeto. Los constructos en los que le gustaría cambiar se mantienen alejados del ideal, posición baja del gráfico. Como podemos ver, después de una serie de iteraciones, los cambios del sistema son mínimos. Entre ellos se encuentra la definición del constructo saludable versus no saludable, en el que el sujeto, en su estado inicial, no sabía dónde definirse y que a lo largo del tiempo pasa a identificarse con el polo no saludable. El abandono del polo generosidad y el viraje hacia el polo voluntad. Pero no nos encontramos con más nodos en color verde, indicación de la obtención de un cambio deseado. La exploración de relaciones entre los polos en los que se sitúa el ideal nos da pistas de las inconsistencias del sistema y de la dificultad para alcanzar alguno de sus objetivos. Recordamos que el sujeto se encontraba a gusto en el polo disfrutar comiendo y no desea realizar cambios en el mismo. Pero por otro lado, su deseo de adquirir una alimentación sana, una vida saludable, tener un control de la alimentación o desarrollar su voluntad están inversamente relacionados con ese polo. Esta información nos da pistas de las dificultades que va a tener el sujeto para alcanzar esos objetivos si no se produce un cambio en las atribuciones del sujeto en cuanto a su significado de disfrutar comiendo. De tal manera que si simulamos qué pasaría si forzamos un cambio conductual, en el que el sujeto alcanzase su deseo de realizar deporte y tuviese una alimentación sana, sin modificar ninguna de las implicaciones de su sistema, veríamos que, aunque al inicio sí hay una consecución del objetivo, a lo largo del tiempo el sistema vuelve a un estado alejado de su ideal. Para alcanzar los objetivos deseados por el sujeto, debe producirse un cambio en las implicaciones y atribuciones del significado disfrutar comiendo, de tal manera que el sujeto pueda mantener su posición de disfrutar comiendo con el que se encuentra a gusto y no quiere cambiar, y en esa postura de disfrutar se incluya el poder hacerlo quizás de una manera mucho más consciente. Quizás a través de una intervención terapéutica desde la que se potencie su atención plena, para que el sujeto pueda vivir plenamente el acto de comer y saborear los alimentos. De manera que alimentos sanos y el control de la alimentación puedan relacionarse con ese disfrute de una alimentación consciente, rompiendo la relación inversa que tenían hasta ahora. Como podemos ver en el gráfico que simula el comportamiento a lo largo del tiempo, si esos cambios en esas implicaciones se producen, el sistema en su totalidad avanza hacia la consecución de los deseos del sujeto.
Vemos como prácticamente la totalidad de los constructos se desplazan hacia la parte baja del gráfico, acercándose a los cambios deseados por el sujeto. Como conclusiones podemos señalar que los mapas cognitivos borrosos, junto a los gráficos de comportamiento versus tiempo, son herramientas muy útiles para explorar la estructura e inconsistencias del sistema de construcción de un individuo e identificar aquellas que dificultan el cambio y la consecución de los deseos de cambio del sujeto. Consideramos que se presenta una línea de investigación muy prometedora desde la que son necesarios estudios que constaten la utilidad de estas herramientas y el ajuste entre las simulaciones y cambios reales. En cualquier caso, proponemos una metodología innovadora para el estudio de la subjetividad y la construcción de la identidad del sujeto, la representación y matematización de la estructura y dinámica del sistema de construcción de los individuos, así como para el estudio del cambio o de la comprensión de la coherencia del no cambio. Muchas gracias. Esperamos que esta ponencia haya suscitado interés y pueda generar debate. Pueden ponerse en contacto con los autores a través de los correos electrónicos y os invitamos a visitar la web del Grupo de Investigación Constructivista de la UNED.